Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a... Hola, bien, todo bien, nada mal. Ok, gracias, Juanita. Vamos a empezar. Hoy tenemos como invitado al buen Toby. Están transmitiendo desde la biblioteca... ¿Cómo? La biblioteca... Sí están en la Social biblioteca, reconstruir. pero están en la biblioteca, ¿va? Ajá, estamos en la Biblioteca Ok, Social reconstruir. yo dije, ¿qué tal? Si no están ahí, yo ya estoy diciendo que están mintiendo. No, sí, Ah, sí, Biblioteca estamos Social acá. Reconstruir. Eh, Toby nos va a platicar, y bueno, agradezco a Caníbal. Toby ya tiene un rato apoyándonos, afortunadamente ya son varios años. Eh, Agradezco mucho a Toby que esté ahora con nosotros por esta vía, y a Caníbal que esté rifándose la misión del enlace por allá. Muchas gracias, Cani. Y pues nos va a platicar del anarquismo. ¿Qué onda con el anarquismo? ¿Qué onda con el anarquismo en México? ¿Qué onda con la historia del anarquismo en México? ¿Y qué onda con el anarquismo actualmente, no? Entonces, Caníbal, pues si quieres decir algo, y si no, pues ya pasarle la palabra a Toby. Ok, bueno, pues igual, buenas a todos. Igual, Toby ya es de la casa, es un buen ponente, nos va a venir a explicar sobre el punk. Él ha sido en algunos movimientos dentro del anarquismo, en movimientos de antiglobalización, y el punk, él nos va a explicar su experiencia para aquellos que igual tenían como algunas dudas o algunas inquietudes acerca del tema. Pues qué mejor que Toby, pero pues Toby, grupo Toby, sin más por el preámbulo, pues los paso con él. Bueno, gracias a los compañeros que me invitan a dar esta charla. Yo voy a hablar desde mi perspectiva. Ciertamente soy anarquista. Me formé en el mundo punk, entonces pues vamos a empezar por ahí. Yo como me fui formando. Le decía aquí al Caníbal que les iba a mostrar alguna serie de carteles. Estos, por ejemplo, es un cartel de 1986 y es de cómo la banda empezó haciendo tocadas y empezamos a acercarnos a la música primeramente. Entonces, en ese momento nosotros teníamos la intención o el deseo de conocer esto que nosotros estábamos viviendo, que era el movimiento punk, y a partir de ahí empezamos a conocer ciertas ideas, cosas que nosotros no manejábamos o que no conocíamos, y entre una de ellas que sonaba era el anarquismo. Se decía que si nosotros los punks nos interesaba la anarquía, al menos en las canciones, pues la idea era aprender y conocer. Entonces, en los primeros años del surgimiento del movimiento punk, en un principio había muchas pandillas, es decir, que había grupos que por las zonas de barrio se reunían, por ejemplo, los panchitos, los PNDs, los leprosos, y esas pandillas en cada barrio tenían era una especie de defender el barrio, de pelear con otros, el alcohol, las peleas y las drogas y todo eso. Pero dentro de todo eso había una pandilla que se llamaban PND, que se llamaban Punks No Dead, que eran como un poquito más conscientes en el sentido de que no eran una pandilla de barrio, sino de muchos lugares. Ellos hacían conciertos, hacían eventos, hacían protestas. Entonces, en aquellos años se formuló una ley que se llamaba algo así como la ley de buen gobierno o no sé qué, y se pretendía penalizar o condenar a la gente que utilizara objetos ofensivos a la sociedad. Era una ley dedicada casi exclusivamente a los homosexuales, en el sentido de encarcelarlos, de penarlos y de multarlos. Pero a la banda punk les quedaba bien esa ley, porque esa ley también nos afectaba. En ese tiempo, pues, obviamente nos vestíamos con la ropa rota, las cadenas, la ropa un poco más ofensiva. Era nuestra manera de hacer una protesta. Quizás todavía no teníamos los medios para protestar, más que con la propia ropa y la música. Entonces se hacen unas marchas y a través de ciertas protestas se logra echar abajo esa ley. Esa ley se deroga y entonces la banda punk empieza a entender que hay que organizarse. Para esto tiene que venir, ahí empieza una red de conexión con el mundo de manera extraña porque no había internet, se hacía todo mediante cartas. Mediante esas cartas intercambiábamos con gente de Francia, de Alemania, de España, etcétera. Y entre esa gente que se contactó con gente en Italia que tenía un colectivo que se llamaba Virus. Ese colectivo era un colectivo que le hacían serigrafía, hacían propaganda, fanzines, y era un colectivo muy fuerte que después fue desalojado por la policía ahí en Milán.
Y ese fanzine, ese colectivo tenía un fanzine que se llama TVOR. De manera extraña y rara llegó a la frontera, llegó a Tijuana, ese fanzine, y entonces un compañero de aquí de la ciudad fue a la frontera y se trajo el fanzine de regreso. Entonces empezando aquí la escena punk a hacer fanzines. Entre esos fanzines apareció uno que se llama Caramelo, que era un fanzine, ahorita se los voy a mostrar, que para mí tiene su interés en el sentido de que este fanzine fue el que fue a la frontera. Este es el número 1 del Caramelo. Estos eran los fanzines antiguos, fotocopias. Este sistema de fotocopiado era una fotocopia que pasaba por un químico donde se imprimían las imágenes. Obviamente la impresión es muy mala. Con el tiempo las copias fueron mejorando. Este es otro Caramelo. Y en este Caramelo fue donde apareció ese artículo acerca del fanzine TVOR de Italia, de los virus, y ese artículo terminaba diciendo a la gente, formar muchos colectivos en el mundo. Y eso fue como una señal para que la gente decidiera hacer cosas. Y entonces aquí en México nació un colectivo, el primer colectivo que nació, se llamó Colectivo A. Este es un cartel de una actividad de ellos. Es en el 85. Se llama Caos Urbano 1 y firma aquí abajo de Colectivo A. Y este es el primer colectivo que nace. ¿Qué es un colectivo? Un colectivo es un grupo de jóvenes que nos reuníamos en aquellos años para hacer determinadas cosas que iban de acuerdo a nuestras ideas. Es decir, nos organizamos para hacer conciertos, para ir a las protestas, para hacer fanzines y para hacer nuestra lucha más o menos organizada. Y el colectivo A se llama A, precisamente por ser el primer colectivo en México, y la A representando el anarquismo. Era la inclinación de la banda punk que se acercaba hacia las ideas anarquistas. Entonces, ese colectivo A hizo conferencias en la ENA, en la UNAM, y después hizo las jornadas en la Glorieta de Insurgentes que se llamó Caos Urbano 1 en el 85 y Caos Urbano 2 en el 86. Para aquellos años nace otro fanzine que se llama Contraviolencia. Este fanzine era de los... Hubo otros fanzines antes que pero este en especial era un fanzine que tenía la ideología anarquista. Ellos ya eran anarquistas en Margonista. Y se organizaban en distintos grupos y había incluso algunas gentes que participaban en los sindicatos. Ese colectivo empezó a ser un fanzine de bastante difusión, donde la gente empezamos a conocer qué eran las ideas anarquistas, o más o menos a entenderlas. Para esos años ya empezamos a conocer a los anarquistas españoles que han venido del exilio. Ya habíamos leído libros anarquistas y después fuimos a los anarquistas. Es decir, vimos y conocimos a Ricardo Mestre, a Fidel Miró, a Marcos Alcón, a Proudhon Carbó, que eran anarquistas que habían luchado en España, que habían dado la vida en la revolución en el 36 y que en la derrota, cuando Franco toma el poder, ellos vienen a México. Estos compañeros habían hecho lo imposible. Habían hecho posible una sociedad anarquista, habían hecho posible que en ciertas regiones de España no hubiera dinero, que en ciertas regiones de España que fueran utilizadas las cosas, pero había una guerra que tenían que enfrentar y en esa guerra perdieron, porque a Franco lo apoyaba Mussolini, lo apoyaba Hitler, y al lado republicano solamente quedaban los anarquistas y la gente de izquierda que luchaba. Después de la derrota los compañeros vienen a México. Entonces cuando llegan a México nosotros conocemos a estos compañeros y empezamos a tener más claras las ideas del anarquismo. De ahí que el colectivo de contraviolencia fuera como que una especie de enlace entre esas gentes y nosotros los punks. Ese término de contraviolencia quizás hoy no se entienda, pero antes se manejaba en la idea de que para hacer una transformación social a veces era necesaria la violencia, pero también éticamente la violencia es condenable. Todo lo que se hacía con el término contraviolencia era violencia para atacar la violencia o para acabarla. Esa era la idea de esa palabra. Entonces de ahí empiezan a nacer los primeros colectivos y se empiezan a organizar las primeras cosas. Entonces el siguiente colectivo que van a hacer se llama el Colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva. Y estas son las jornadas que se hicieron en el Museo Universitario del Chopo en el 88. Recuerdo que para hacer estas jornadas fuimos a la UNAM, íbamos a los salones y les decíamos a la gente, nos invitamos unas jornadas así, unas jornadas así, bla, 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 y la banda nos cuestionaba, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes tienen esas ideas y por qué piensan así? Y se daba un debate interesante entre los alumnos, principalmente en ciencias políticas, donde nosotros íbamos,
en esos años y se daba ese intercambio de gente que nosotros no habíamos ido a la escuela, que proponíamos lo que nuestra ideología o nuestro movimiento y los estudiantes que nos cuestionaban. A partir del 88 se empiezan a hacer una serie de jornadas en el Museo del Chopo, que van a ser año con año. Desde ahí, desde el 88, 89, 90, 91, y abarcamos casi 12 años haciendo jornadas en el Museo del Chopo. Y entonces los fanzines empiezan a crecerse los movimientos y los colectivos. Después del colectivo Cambio Radical, a su interior nace un colectivo de mujeres, donde ellas deciden hacer su propia publicación y su propio grupo, y ese colectivo se llama CHAPS, que es Chavas Activas Punks. Ellas hacían este fanzine, eran solamente mujeres. En esos años alguien por ahí consiguió una casa, nos fuimos ahí por una calle que se llama Hortensia, en el metro San Cosme, llegamos a una casa, nos dieron las llaves y era una casa de 3 pisos. Entonces el piso de hasta arriba se juntaban las chaps, en el piso del medio se unía el colectivo Cambio Radical, eso fue en el 88. Y abajo hacíamos los conciertos. Entonces en esa Ocupa empezamos a hacer actividades, a hacer cosas, y las chaps empezaron a dar desde el punto de vista de las mujeres lo que estaba sucediendo. Ellas hicieron una obra de teatro bastante interesante, performance, hay incluso un documental por ahí que debe de estar, y algunas películas que hablan acerca de esta lucha de estas compañeras. Entonces las chaps junto al colectivo Cambio Radical empezaron a hacer más cosas de fanzines. Nació otro colectivo en el 88 que se llamaba Brigada Subversiva, que este es un periódico de ellos. Este creo que es del 92, 94. Este fue el último número que apareció. Tengo aquí otro número. Este es de Brigada Subversiva. Este es del 92. Este fanzine va primero a marcar ya algo que se va a marcar aquí, fanzine libertario. Este ya era compuesto por punks que eran anarquistas. Este fanzine, el primer número apareció con 300 ejemplares. Lo editamos en el sindicato de la Universidad Metropolitana, el SITUAM. Fuimos con ellos, nos lo imprimieron gratis, sacamos 300 ejemplares. Conforme fue pasando el tiempo, fue creciendo el fanzine. Y el último número, que les digo ya apareció con 3,000 ejemplares. O sea, el alcance era bastante grande. Así también su difusión, era un fanzine muy buscado, muy reconocido. Y en este fanzine se empezaron a aglutinar ciertas gentes que estaban ya más interesadas en las ideas anarquistas. Para eso ya entonces se acerca el año de 1992, que para nosotros es como una especie de algo significativo, en el sentido de que el poder celebraba los 500 años de la conquista del territorio mexicano y de otras partes del mundo, y celebraban ese genocidio, y obviamente en el mundo hubo una protesta grande. Ahí quizás donde se empieza a ver una protesta no solamente en América Latina, sino también en Europa contra esto, algo que va a ser como un anticipo de las luchas globales, de las luchas antiglobalización. Y en el 92 nos reunimos varias bandas, hacemos reuniones, hacemos jornadas, hacemos carteles, hacemos una serie de protestas, y eso permite que llegue un nuevo núcleo de gente joven que se una a la lucha punk y anarquista. Entonces esa gente yo le llamo generación del 92, porque llega gente ahí como el Chomsky, el José Luis, el Manolín, creo que también llegan en el 92, y esa banda como que los empezamos a ubicar y se unen a los que ya estábamos organizados desde el colectivo Cambio Radical, o de más atrás con Movimiento Anarquista Libertario en Ecatepec, o con punks del Estado que también éramos anarquistas de Ecatepec. En el 92 se hacen las protestas, salimos a las calles, en el Zócalo hay protestas aquí, en Puebla la banda punk sale ahí a protestar porque celebraban los 500 años de la evangelización. Entonces, mientras está la evangelización, la banda punk llega, la policía arremete contra nosotros, y no hubo detenidos, simplemente unos empujones y nada, ¿no? Pero había esa efervescencia del cuestionamiento del por qué el orden, por qué esta forma de controlarnos. Para esto tienen que tener algo que a lo mejor no conocían o que no saben. Que durante los 80 no había oposición en México, es decir, durante la lucha después del 68, de los 70, solamente existía PRI y PAN, no había otros partidos, el rock estaba prohibido en todos lados, no había estaciones de radio para el rock, no había conciertos para el rock. Entonces esa represión que había era muy fuerte sobre la gente, y lo que nuestros padres pensaban, porque ellos lo habían vivido, es que en el 68 habían matado a muchos jóvenes, en el 71 habían matado a mucha gente más, y nosotros de punks, de jóvenes en ese tiempo, nuestros padres se espantaban, nos preocupaban, porque tenían en su mente que a los que eran opositores los mataban. Habían pasado las desapariciones de los guerrilleros, las matanzas de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez. Y ese ambiente seguía aún existiendo en los 80s y 90s.
Entonces, en los 90 se da ese cambio, empieza a haber como que ese deseo de hacer más cosas, nacen nuevos colectivos y nacen nuevas luchas, que van a empezar a hacer como más cosas en el mundo, ¿no? Para después del 92, ya como que el ambiente se torna más, se prepara más para las cosas, para la lucha, ¿no? Seguimos haciendo fanzines, tocadas, etcétera, etcétera. Y ya para el 97 empieza una etapa media diferente a nosotros, cuando empezamos a involucrarnos en los sindicatos. Nosotros estamos en la Biblioteca Sol Reconstruir, que estamos ubicados en un sindicato que se llama Frente Auténtico del Trabajo. Entonces, empezamos a acercarnos a ellos. Alguien nos invita, conocemos perdón, estoy pasando. En el 94 se da un levantamiento armado en Chiapas, que todos conocen. Cuando se da el levantamiento zapatista, nosotros también nos organizamos. Nos reunimos una serie de gentes de distintos colectivos y empezamos a hacer una organización que se llamaba ULA, Unidad Libertaria Autogestionaria. Como ULA, asistimos a Chiapas, participamos de una convención que se llamó la Convención de Aguascalientes, y en ese tipo de acciones estuvimos ahí trabajando y luchando. Hubo gente que se quedó a apoyar a los zapatistas, hubo quienes no los apoyaron, pero finalmente estaba ahí el enlace. En esos años también formamos un colectivo que se llamaba Juventud Antiautoritaria Revolucionaria. Este colectivo JAR estaba compuesto por la Juventud Libertaria Ricardo Flores Magón, por Liberación Animal, por el colectivo Acción Libertaria, por el colectivo Lucha Autónoma, y todos nos reunimos y hicimos este nuevo grupo que se llama JAR. Entonces, con esto de JAR, hacemos un colectivo que es muy grande, que cuando salíamos a las calles en las protestas del 2 de octubre, 1 de mayo, podíamos reunir hasta 500 personas y se veía impresionante la gente, ¿no? No todos eran de JAR, obviamente, pero todos nos aglutinaban bajo ese nombre. Para esos años del 94, deciden establecer en México el primer McDonald's, y entonces empiezan a anunciar que un McDonald's en México y tal, y se nos ocurre pues, la idea de ir a hacer una protesta en ese lugar. La idea original era llegar, repartir volantes, hacer unas pintas y decir que no está chido que llegar a ese tipo de negocios aquí. La banda cuando está ahí, pues obviamente, estando ahí en el lugar, la banda decidió ir más allá y empiezan a romper los cristales, se meten dentro del lugar, las computadoras, todo el local es destrozado, el McDonald's. Y eso hace que la noticia principal de ese día sea: destrozan vándalos en McDonald's. El primer McDonald's en México, ¿no? Van a inventar la inversión extranjera, son gente que vándalos, etcétera. Todo lo que ustedes se quieran imaginar de acusaciones. Eso hizo que contra nosotros, los que éramos parte de JAR y toda la banda PUN en general, la policía estuviera vigilándonos. Rondines en la glorieta de insurgentes, persecuciones o amenazas, y todo durante una semana hubo así como noticias de los que habían destrozado el McDonald's, bla, 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 ¿no? Nosotros no tuvimos la madurez política para poder trabajar ese evento. Lamentablemente cometimos errores, pero el hecho fue de que se destruyó, y eso hizo que la gente volviera a ver hacia el PUM y se lo anarquismo nuevamente. Después de un tiempo, JAR se disuelve, hay unas diferencias y cosas que pasan, y de esas, la gente que se salen, finalmente solo se queda un colectivo en JAR, que se llama Lucha Autónoma, junto con la gente nueva que había llegado, y entonces ellos continuaron su camino, y los demás seguimos trabajando como colectivos, y nos reunimos nuevamente por ahí del 97, y hacemos otra nueva organización que se llama UPL, Unidad PUN Libertaria. También de esos traigo unos fanzines por aquí, entonces se los muestro. Y con UPL hacemos también nuevo trabajo, nuevas cosas. Y ahí aparece, bueno, les muestro para que puedan conocer un poco. Este es el colectivo, este es el fanzine del colectivo Cambio Radical. Este es del 86-87. Estos fanzines, o algunos como el de las chaps, eran impresos eran ayudados por una revista que se llamaba Regla Rota. Y bueno, entonces con UPL se hace también una lucha, se empieza a organizar. Y en esos años en Uruguay convocan una reunión latinoamericana de PUMS, y entonces de México, de la parte de UPL, va un compañero. Se hacen colectas, se hacen conciertos y él va para allá. Y allá nace la Internacional Anarcopunk. Entonces para nosotros ya la lucha era un poco más amplia, más global. Teníamos amigos en muchos lados. Y en el 97 nos invitan a entrar a visitar algunos sindicatos. Entonces llegamos a este sindicato que se llama Frente Auténtico del Trabajo, y nos dicen que en ese momento hay una lucha. Entonces vamos a Zinc, era una empresa que fabricaban zinc en polvo, es decir, piedras o materiales como de desecho, lo trituran, lo ponen al fuego y después lo hacen polvo para poderlo venderlo en la industria de las llanteras, de la industria automotriz.
Entonces nos incluimos, empezamos a hacer volantes, propaganda, tal, y vamos a apoyar al sindicato, tal. Y cuando se gana el sindicato, es decir, que se vuelve independiente, se le arrebata el sindicato a la CTM, recuerdo que cuando entré a esa empresa, lo primero que vi fue así un galerón largo, donde había como 4 hornos, donde había gente que metía las manos con unas pinzas y sacaban metal y lo sacaban. Pero andaban así con trapos, sin uniformes, con unos lentes aquí, medio cubiertos así, medio andrajosos, así yo los veía. Y entonces en el aire había un polvo blanco. Y yo les decía, ¿y esto qué es? Dicen, es zinc. Y decía, no mames, ¿cómo pueden estar respirando esto los trabajadores? Cuando se gana ese sindicato, se decide hacer una escuela de alfabetización. La mayoría de los compañeros eran indígenas que no sabían leer. Entonces, en las mañanas, la banda punk anarquista, ponemos una escuela y la gente llegaba y empezaba a estudiar. Y revisaban, y empezaban a leer, aprender a leer y escribir. Hicimos la alfabetización, después hicimos la primaria y después hubo una compañera que terminó hasta la secundaria abierta. Y ese fue un trabajo que se hizo en esa empresa. Y ahí empezamos a relacionarnos de otra manera. La banda punk, la banda anarquista con los trabajadores y en sus nuevas relaciones laborales. De ahí nos fuimos a una empresa que se llamaba Itapsa, que era más o menos para que entiendan cómo eran los luchantes. En una empresa solamente podía haber un sindicato. Y para que ese sindicato tú lo pudieras sacar, tienes que convencer a los trabajadores de que cambiaran de sindicato, así nada más. Pero eso no era tan fácil, porque primero tienes que hacerlo como de manera clandestina. Decir a algún trabajador, vamos a cambiar de sindicato, después que dijeran que sí, como tener la mayoría, meter una demanda, y el gobierno te decía, sí, vale tu demanda. Entonces se citaba un día a la votación, podrían decir, por ejemplo, el lunes va a haber la votación. Entonces tú con los trabajadores sabes, vamos ese día a votar y tal, pero la autoridad se ponía de acuerdo con el patrón y en unos minutos antes de la votación lo cancelaban. Decían, se cancela por ciertas situaciones y el patrón ya había observado qué trabajadores estaban alborotando y así uno por uno los señalaban y para afuera los corrían. Entonces corrían a 20 y luego 50 y así. De esa empresa corrió a muchísima gente y en base a eso aún seguimos trabajando, organizándolo pues. Llega el día del recuento donde ya va a ser el recuento real, nos vamos de aquí, de este local, llegamos allá un compañero del País Vasco, Trejo, creo que va el Kiko, me parece, voy yo, y somos como 6 personas. Y cuando llegamos nos dicen los trabajadores que hay 170 golpeadores adentro de la empresa esperándonos. Y entonces cuando llegamos afuera de la empresa, así, salen como unos 15 gentes y nos rodean. ¿Y saben qué? Vayan ahorita, si no les vamos a reventar toda su... Y entonces dijimos, pues bueno, nos vamos, le hablamos a la banda punk, llegan los punks, como 100 punks, ahí ya afuera, y ellos adentro con palos, con cadenas, con un rifle, con pistolas, y en ese momento es cuando se tiene que hacer el recuento de los trabajadores. Entonces, para que un trabajador tuviera que votar, tenía que pasar por un pasillo largo, donde alrededor había golpeadores que cada que pasaba alguien le pegaban, y cuida tu trabajo, ya sabemos quién eres, y amenazas y amenazas. Llegaba a una oficina grande, donde tenía que llegar el trabajador, soy de tal área, y voto por el FAT. Y cuando votaba por el FAT, ahí mismo le daban unos golpes, unos zapes, y alguien de los golpeadores, 5, votaban por la CTM. Y así uno por uno. O sea, era imposible ganar. Y obviamente se perdió esa lucha. No se podía tampoco enfrentar a los golpeadores porque eso iba en contra de la ley. Si nosotros hubiéramos también agredido a los golpeadores, la autoridad simplemente cancela la votación y se queda la CTM ahí. De todos modos, al final se quedó la CTM. Y en esa relación de lucha con los trabajadores, empezamos a conocer distintas luchas en distintos lugares. En Aguascalientes, en Morelos, en Puebla, Tlaxcala, en la región de Amecameca, con distintas cooperativas, con distintos sindicatos que se organizaban, y nosotros como PUS, como militantes, llevábamos lecturas, llevábamos trabajo y tal, y empezamos a hacer esa lucha en el 95. Esto nos permitió conocer otras realidades y involucrarnos en unas luchas sociales fuertes. Hubo golpes, hubo persecuciones, a mí me encarcelaron una de esas luchas obreras, pero bueno, así era eso, ¿no? Ya por esos años entonces nace otros colectivos, y nace una publicación que se llama Germen. Este es uno de los números que les voy a mostrar. Y en esta fanzine también era más o menos al estilo de artículos, de denuncias, artículos de fondo y tal. Y aparece otro colectivo que se llamaba Mujeres Libertarias. Este fanzine viene con un seguro. Traía, en otros números, traían hasta condones aquí adentro. Entonces se le metía al arte, se le metía al diseño, se le metía a la creatividad
y también se metía al contenido. Entonces estos fanzines eran hechos por mujeres y dedicados para toda la banda, pero principalmente era hecho por mujeres. Y con estas mujeres libertarias, a su vez nació otro colectivo que se llamaba Cocina Popular. Estos de Cocina Popular era un colectivo medio raro, medio extraño, que solamente nos reuníamos para comer. Es decir, llegábamos, nos juntamos 8 o 10, preparábamos una comida y después comíamos de ahí. Entonces, Mujeres Libertarias, Cocina Popular y otro colectivo se llama Julio Chávez López y nosotros, Colectivo Acción Libertaria, íbamos a los sindicatos, íbamos a las empresas a dar talleres de cocina vegetariana, talleres de lectura, talleres de análisis. Trabajábamos con la banda obrera en la formación y en el acompañamiento, y así tuvimos varias luchas, ¿no? En consorcio cooperativo, en la central de abastos. Y en la central de abastos era una lucha un poco interesante, en el sentido de que solamente eran mujeres mayores de edad. Cuando yo llegué ahí, esas mujeres se dedicaban a hacer la limpieza de los baños. Y entonces trabajaban en condiciones así antihigiénicas. Imagínense tú en los baños públicos, pero ahora imagínenselos en la central de abastos. Entonces era un lugar así bastante deprimente, pero la banda quería organizarse, ¿no? Y yo decía, pues, ¿cómo las mujeres definen este trabajo donde pagan tan poquito y tan mal? Pero ellos decían que querían organizar el sindicato, entonces, por lo tanto, estuvimos con ellos, ¿no? Se empezó a organizar hasta que se ganó el sindicato. Después del sindicato hubo formación y después el patrón quiso volverlos a correr. Fuimos, había golpeadores. Llegó un momento en que el patrón dijo, yo ya no quiero a estos trabajadores, y entonces se hizo una huelga activa. Es decir, que los trabajadores tomaron las instalaciones y empezaron a manejarlas por ellos mismos. Ya no cobraba el patrón, sino que la gente daba cooperación voluntaria y de esa manera los sindicatos, los trabajadores se repartían lo que entraba. Se gastaban lo que había que usar de implementos y los demás se lo repartían como salario. Entonces en esa lucha empezó a vivirse la autogestión. Es decir, no había un patrón, no había quien les pagara, quien nos contratara, quien nos corriera, sino ellos mismos se organizaban. Después de un tiempo el patrón decide actuar con más pues vamos, con violencia, y deciden tomar los baños de manera violenta como golpeadores. Nosotros nos llegamos ahí a los baños, nos amarramos todos, ahí estábamos, así como que abrazados todos, cuidando la fuente de trabajo. En ese momento se brincan otros por atrás y nos llegan por atrás y nos llegan policías por enfrente, nos golpean y nos tiran y nos patean. A mí me patearon ahí en ese lugar. Nos llevan, nos detienen, nos encarcelan, y entonces es otra lucha que tenemos que estar ahí. Finalmente, después de mucho tiempo, los trabajadores que vivían ahí, el fideicomiso de la central de abastos las decide absorber como trabajadoras, y hoy siguen haciendo la limpieza, pero ya no de los baños públicos, sino de las oficinas. Obviamente su salario es mejor, las condiciones laborales y higiénicas son mejores. Entonces esas eran las luchas en las que estábamos involucrados, y para eso nos hacíamos apoyar, nos acompañábamos con toda la gente que estaba en los distintos colectivos. Ya les digo, Mujeres Libertarias, Cocina Popular, Julio Chávez López, Unión Libertaria y Libertaria. Esas fueron como que las luchas obreras que empezamos a conocer, y empezamos a conocer las injusticias. Hubo tomas de fábricas que hicimos como en Yale, que decidimos tomar la fábrica. Querían sacar el patrón a las maquinarias, nos parábamos ahí. Un día hicimos un campamento, ahí nos pusimos, y cada que un trailer quería sacar cosas, lo deteníamos. En una ocasión se habló con todos los traileros, se les dijo que apoyaran a los trabajadores, y un chofer de esos conscientes habló con los demás y todos los trailers se fueron sin cargar nada. Entonces ahí en ese momento fuimos haciendo presión, llevamos a los trabajadores a la embajada de Suiza, que era la empresa ya era de origen suizo. Se habló con el embajador que interviniera. O sea, sabíamos que eso no iba como que a solucionar las cosas, pero hacíamos presión, hasta que finalmente los trabajadores fueron liquidados de manera justa, y entonces levantamos el campamento y ya dejamos que sacaran las cosas una vez que hubieran pagado todo. Entonces en esos años seguíamos haciendo las jornadas, pues, que ustedes conocen. Entonces, por ejemplo, esta es una que dice jornada del 1 de mayo, el movimiento PUM hacia el anarcosindicalismo. Y estas son en el Museo Universitario del Chopo. Aquí invitamos a participar a Alfredo Domínguez, a Jorge Robles, que eran de PEFAT. Y aquí en estas jornadas, que duraron 3 días, estuvimos intercambiando las cosas, todo lo que se podía hacer, ¿no? Casi al mismo tiempo hicimos esto, que se llama el Año Ciudadano Ricardo Flores Magón. Aquí hablamos con gente de Oaxaca, que sí son la gente de los Oxitlán y los colectivos PUS, y empezamos a hacer durante un año, del 97 al 98, hicimos un año dedicado a Ricardo Flores Magón. Aquí también participó el FAD en esas jornadas.
Y hacíamos conferencias aquí, exposiciones allá, de aquí para acá, y estuvimos haciendo todo un año, desde el nacimiento de Ricardo Flores Magón hasta su muerte. Fuimos bueno, los compañeros fueron a los Oxitlán a acompañar a los demás compañeros, coloquios en Oaxaca, conferencias en la Ciudad de México, y era la forma como nos estábamos organizando toda la banda punk, toda la banda anarquista. Entonces, era como una especie de lucha que hacíamos, no solamente callejera o de conciertos, sino también de organización. Entonces, ahí era como íbamos avanzándole entre toda la banda, ¿no? Para eso ya pasamos 97, 98, entonces empieza a llegar el 2000. Por estos años ya empiezan a ver las luchas globales, ¿no? Que se le llaman luchas. Bueno, hubo quien acusó a la gente que se oponía a los nuevos tratados comerciales como globalifóbicos. Y entonces, en esa etapa, empiezan a ver esos tratados grandes. Empieza a haber protestas en Italia, donde aparecen unos que se hacen llamar los monos blancos, que serían como los antecedentes de los chalecos amarillos actualmente. Y era un grupo que enfrentaba a la policía. Y en distintas partes del mundo había. Entonces, iba a haber una reunión aquí en México, en Cancún. Y entonces alguien de Italia viene y le propone a la banda estudiante y a la banda punk y a la banda quien quisiera formar unos monos blancos México. Y entonces yo fui a una de esas reuniones y cuando vi cómo se estaban organizando, es decir, ellos se vestían, se ponían protecciones, agarraban llantas, que las utilizaban como escudo, una hilera de llantas, y después con esa manera enfrentaban a la policía. Usaban cascos y todo para protegerse, ¿no? Entonces yo los vi cómo estaban entrenando y dije, no, yo no voy a ir, ¿no? Era muy poca gente y parecía más performance que una forma de defenderse contra la policía. La banda fue a Cancún, llegado el momento llegó con la policía, pusieron sus llantas, se pusieron sus cascos, enfrentaron a la policía y la policía nada más los rodeó y así que los apalean por una madriza que les pusieron mil gaches. Esa primera lucha sale así como una especie de derrota muy fuerte y a la siguiente va a ser en Monterrey, en una especie como, no recuerdo el nombre, algo así como de Reunión Internacional de Apoyo a los Pueblos, un rollo así. Y vamos a Monterrey, pero ya por ese tiempo entonces organizamos un nuevo colectivo que se llama Caravana Libertaria Carlo Giuliani. Y tenían referencia al compañero que murió en Génova, Italia, en nuestras protestas contra la OMC. Entonces Carlo Giuliani es un joven que durante esas protestas un policía igual joven que él le dispara y lo mata. Entonces nosotros tomamos el nombre de Carlo Giuliani y hacemos la Caravana Libertaria Carlo Giuliani. Entonces vamos a Monterrey y nos vamos así una serie de colectivos que teníamos así como consigna, primero, agruparnos en grupos pequeños, unos llamaban pequeñas células, y en tanto ya nos cuidábamos todos. Llegamos con los de Monterrey, y los de Monterrey ya era otro grupo anarquista punk que estaba ahí. Llega gente de Sonora, de Sinaloa, llega gente de Oaxaca, y nos reunimos todos allá. Hacemos un plantón en la calle. Para esto ya como que las autoridades ya habían visto que este movimiento iba a crecer más, y daban como instalaciones oficiales para los que fueran los globalifóbicos, por así decirlo, lugares donde pudieran bañarse, donde pudieran cenar. Nosotros no, nosotros nos íbamos a los parques. Entonces llegan las primeras protestas. Nosotros sabíamos que en Monterrey no era fácil que aceptaran protestas callejeras y por lo tanto nosotros la Caravana Libertaria, solamente pintábamos iglesias, rayábamos tres con consignas, iglesias, bancos y empresas grandes, no casas particulares. Y esa era nuestra forma de lucha. Llegado el momento, hubo también así como altercados con la policía. En ese tiempo estaba la sección 18 de los maestros, estaba el conflicto de Atenco del aeropuerto, donde la banda punk también participó. Y finalmente de Monterrey se hace una lucha fuerte, sin llegar tanto a los golpes, más que enfrentamientos leves. Y nosotros salimos fortalecidos con la organización, porque nos dimos cuenta que podíamos hacer muchas cosas más, que éramos bastantes. Y entonces viene el 2003 y viene la reunión de la OMC en Cancún. Entonces, la gente de todas las organizaciones deciden luchar contra la OMC y nos vamos, serie de camiones, pero así, no sé si 20, 30 camiones que fuimos para allá de distintas organizaciones. Y entre ellas íbamos nosotros los de la Caravana Libertaria de Carlo Giuliani. Llegamos a Jalapa, se nos agrega más gente y llegamos a Cancún. Y en Cancún había pues un estadio, instalaciones para la gente que quisiera estar ahí instalarse. Y nosotros nos fuimos, como siempre, a un parque público y ahí pusimos las casas de campaña y tal. Llegan gente de Estados Unidos, unos compañeros que se llaman del Black Bloc, el bloque negro, y llegaban otros que llamaban algo así como la Brigada Infernal del Ruido, que eran músicos que traían tambores y trompetas, y hacían un pinche escándalo. Nos reunimos y para esto llegan coreanos. No sé cuántos coreanos habrán llegado, pero sí eran como 500 coreanos. Entonces la lucha era global, era una lucha muy fuerte. Y el primer día de las protestas, cuando vamos pasando el kilómetro cero, donde estaba la valla,
que yo no permitía que los manifestantes pasaran. En ese enfrentamiento de la gente empieza a levantar las vallas y como que hay agresiones de ambos lados, un coreano se sube a una de las vallas, saca un puñal y se clava el puñal en el pecho y se mata. Este compañero se llama Lee. Entonces, en el momento que estábamos en la protesta no nos damos cuenta, sino hasta después. ¿Saben qué? Que se mató un coreano. Deja una carta diciendo que él, como dirigente campesino, se siente avergonzado de no saber defender los derechos laborales de sus agremiados y por lo tanto decide matarse en protesta contra la OMC. Eso a nosotros nos impactó. Ahí estaban también la gente de los sindicatos y entre todos nos reunimos y decíamos que sí era bastante drástico lo que había dicho este carnal. Nos reunimos, los del bloque negro deciden hacer una protesta en la zona rosa de por allá y destrozan todo, rompen restaurantes, así todo, y la policía no actuó, o sea, no hubo ningún problema. Llega el último día donde sabemos que va a haber, bueno, pensábamos que el último día va a ser una de violencia así inusitada, y estando a medianoche, antes de la manifestación de las 9 de la mañana, estando en el campamento de la Caravana Libertaria, llega un coreano y nos pide que quiere hablar con nosotros. Entonces vamos, yo fui, junto con otro compañero, hablamos con los coreanos y les decimos de qué se trata. Ellos nos dicen que ellos quieren que el último día no haya violencia. Dicen, no queremos que los periódicos digan violencia en el último día de la reunión de la OMC. Creemos que la muerte de Lee vale la pena que su nombre permanezca como las protestas de la OMC por la muerte de Lee. Y entonces ellos argumentaban eso. Les decimos que nosotros no podemos decidir, vamos con la Caravana Libertaria, les hablamos, ¿saben qué? Los jóvenes proponen esto, que no haya violencia el último día, proponen otro tipo de acción por estas razones. Y la banda dice que sí, se habla con los del bloque negro, los del bloque negro también dicen que sí. Y entonces el último día llegamos, nos vamos dirigiendo hacia el kilómetro 0, y entonces los coreanos y nosotros, la banda PUM, empiezan a contar las cizañas de las rejas. Se empieza a pegar, que los policías pegaban desde el otro lado. Son principalmente mujeres las que lo hacen, empiezan a cortarlas, entonces amarran unas cuerdas grandísimas y empezamos a jalar y tumbamos la primera reja. Eran 2 rejas. Del otro lado había tanquitas que había comprado Felipe Calderón, tanquitas de agua que yo creo que pensaba que este día iba a ser el primer día que se iban a utilizar. Se tira la primera reja, la banda llega otra vuelta a cortar las demás y se amarran y tumbamos la segunda reja. Cuando llega el momento estamos solamente frente a la policía y los coreanos hacen un mitin. Hablamos de esto, tal, los sindicatos, la gente habla, cuando termina nos retiramos. Pero para esto había grupos de otras corrientes ideológicas que querían el enfrentamiento, pero cuando nosotros nos retiramos, ellos tampoco deciden no hacerlo. Terminamos, vuelven a vernos los coreanos, nos hablan, no saben qué, hemos visto que con los anarquistas se puede trabajar, hemos visto que se puede dar cierta afinidad y tal y tal. Ya nos intercambiamos camisas, que nos trajimos cadenas de las rejas que había y nos trajimos la placa del kilómetro 0, donde murió Lee. Esa la tenemos nosotros en la biblioteca. Nos la trajimos y ya se acaba esa reunión. Entonces la siguiente protesta iba a ser en Guadalajara en 2004, que era algo así como la Unión Europea ayudando a México, ¿no? Ese es el nombre exactamente, ¿no? Y entonces nosotros hacemos lo mismo, convocamos a la gente de todo el país a que decían ir a las protestas de Guadalajara, bla, bla, bla. Y entonces vamos a la Caravana Libertad, llegamos como unos 3 días antes de las protestas, nos reunimos en un local, en una bodega que los compañeros de Guadalajara habían preparado, llegamos y la tomamos a la ligera, ¿no? Así de, pues ya sabemos a lo que venimos, ya nos tienen miedo, saben que somos un montón, y empezamos con esa ligereza de no ver el análisis de la situación y que era otra ciudad y que era otro contexto. Para ese momento el Chapo se había escapado de la cárcel, en ese momento estaban queriendo también lanzar como candidato, ¿quién era? Me acuerdo, pero un rollo así de relevo de poderes. Y entonces llegamos ahí y el primer día decidimos hacer una marcha para salir hacia el centro. Para esto llegan otro grupo de gentes también anarquistas y otros estudiantes más radicales, y ellos se instalan en otro parque, distinto al de nosotros. Y vamos hacia el centro y cuando vemos está la policía, y la policía ya era más violenta. Tenían escudos y no nos dejaron pasar, y no solamente no nos dejaron pasar, sino que nos empezaron a tratar de pegar. Cuando vemos esa agresión, pues nos retiramos y cuando vamos de regreso a nuestro campamento, que ya estábamos en un parque, nos avisan que la policía ya la había tomado. Entonces llegamos y encontramos el parque rodeado de policías, todo. Y nosotros estamos afuera, ¿no? Y entonces decimos, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos quedamos afuera, nos metemos al campamento, pues nuestras cosas estaban ahí, las casas de campaña.
Nos metemos en bola, nos tiramos, quitamos a los policías y nos metemos. Y nos rodean y nos tienen encerrados durante 8 horas, los policías, con amenazas de que nos van a golpear, que no sé qué, que llevamos drogas, que quién sabe cuándo. Entonces aparecen unas famosas gentes que se hacen llamar ONGs, que nunca los habíamos visto en todos los años que hemos luchado, y llegan que son el Centro de Derechos Humanos, quién sabe cuál, que derechos quién sabe cuál más. Jóvenes, miren, queremos ser intermediarios entre la policía y ustedes para que no los repriman. Y a ver qué, y dice, no, pues queremos simular que hay una revisión, porque la policía quiere revisar sus cosas. Y dijimos, no van a revisar nada, no vamos a dejar que revisen nada. Vamos a simular una revisión y nada más para que la policía se vaya. Nosotros aceptamos, tenemos fotos de eso, se meten los policías, buscan palitos por aquí, piedras por allá, y salen cargándolas, y ya dan sus pruebas de que nosotros llevamos armas y que éramos violentos. Se las llevan, ¿no? Nosotros decimos, pinches payasos, ¿no? Pero nuevamente viene la inmadurez política, ¿no? No nos detuvimos a analizar más las cosas. Empieza a llegar más gente de Oaxaca, de pronto ya éramos muchos, éramos demasiados. Llega el día de la protesta más fuerte, y entonces nos reunimos todos, salimos, tomamos camiones. Nosotros teníamos la costumbre, al menos la caravana libertaria, de que cuando tomábamos camiones, teníamos otro dinero que juntábamos de las colectas o cooperábamos nosotros mismos. Y para evitar afectar a un chofer, le dábamos una cantidad, ¿sabes qué? Tenemos 100 pesos, tenemos 300, y se lo dábamos para que no perdiera su día de trabajo. Entonces nos llevaban, bajábamos, y cuando bajábamos empezamos a reunirnos y éramos demasiada gente. No sé si llegamos a ser más de 500 gentes. Entonces la banda era de muchos lados del país y mucha banda iba encapuchada. Y eso no nos permitía ponernos encerrar entre todos, ¿no? Bueno, el caso está de que vamos hacia la protesta, vamos avanzando. Cuando ya al final nos dicen que es el centro de Guadalajara, que estaba todo rodeado con murallas, nos avisan que había un enfrentamiento. Entonces ya algunos compañeros van a ver. Y sí, efectivamente hay un enfrentamiento entre la gente que se era partidaria de la violencia con los policías, y entonces habían aumentado piezas de aquí para allá, y los policías aguantando, ¿no? Llegamos nosotros, y cuando llegamos nosotros, nos dice la banda, pues hay que hacer una valla para evitar que vayan a agredir a alguien. Entonces ponemos una valla del lado donde está el enfrentamiento, y la banda se reúne, ¿no? Y se juntan, entonces va pasando el contingente, sigue pasando la gente, y estamos ahí en la valla, ¿no? Entonces de pronto el enfrentamiento que estaba al fondo se hace más fuerte porque los policías empiezan a avanzar, y entonces la banda del contingente, ¿saben qué? Pues vámonos ya. Y había gente en las vallas que decía, no nos iremos, no nos iremos. No nos iremos, y los compañeros decían, ¿no? Y pensábamos que hablaban de la gente que estaba de aquel lado, ¿no? El caso está de que empiezan a beber ya gases lacrimógenos, y del lado donde venía la marcha, llega un bloque de policías con la intención de golpear a la gente. Entonces nosotros, de la caravana, la banda de nosotros, sale hacia enfrente y los enfrenta. Y se oye así como un golpe, ¿no? Un golpe fuerte, y fue de que sí los pararon y se detuvo la protesta. Entonces estos policías de aquí, los de acá, empiezan a avanzar y empiezan a aventar gases lacrimógenos de distintos colores, amarillos, azules, hasta que llega uno que es como un color o un blanco, bueno, transparente más bien, que ese ya le afectaba más. Y en ese momento, cuando avientan ese gas, se dejan venir los dos policías, y entonces agreden a toda la gente. En la valla que teníamos nosotros ahí de la caravana libertaria Carlos Yuleni, se oye un grito, Goya, universidad. Y entonces había unas gentes que estaban dentro de nosotros, que no eran de nuestro grupo, que habían permanecido ahí, y en el momento que ellos quisieron se fueron, y entonces a los que van a reprimir son a nosotros. Y la gente que se va son gente que eran partidarios de la violencia, que estaban de acuerdo en las acciones, pero que no se resistieron hasta el final, y se fueron. Llegó la policía, la banda resistió, hubo gente de estos grupos de banda que creía la acción violenta, y también era un ir y venir. Y en ese detienen a la banda. Hay fotos donde está Dante, por ejemplo, donde están golpeando a esos policías en el piso. Hay otros donde está Mapache, está Liliana, sangrando por las golpizas que les dan. Entonces tienen aproximadamente a unos 20, 25 gentes, entre ellos algunos extranjeros, algunos compañeros de España. Y en ese primer momento de la detención, se hace bajo los gas lacrimógeno y todo. Entonces en ese momento yo me retiro y me encuentro a alguien del FAD y me llevan a una casa y me quedo por ahí en una casa junto con Eric Kessler. Y ya puedo salvarme de que no me detengan, pero la represión continúa hasta que finalmente sabemos que hay 170, 150 detenidos que los llevan a los separos de la policía, y allí estando en los separos de la policía, ya les ponían la pistola en la cabeza, simulaban que jalaban el gatillo, los subían a la azotea, que los iban a aventar, que les iban a disparar por la espalda, amenazas de ese tipo hasta llegar al grado de que a la banda pum les quitaban sus parches. Ah, sí, pues cómete tu parche, y a ver acá, y les empezaban a sacar fotos. ¿Quiénes son estos? No, pues no sé.
no te hagas pendejo, aquí estás tú en Atenco, aquí estás tú en Oaxaca, aquí estás tú en la UNAM, en las huelgas, aquí en las luchas, tal, 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 y tenían fotos de todos nosotros. Y obviamente ya era una especie como de, no, nosotros lo creímos así, que fue como una especie de golpe ya dirigido únicamente hacia nosotros. Tenían los archivos de casi toda la banda. Entonces, en los primeros días empieza a salir gente, logramos sacar confianzas muy altas. El proceso sigue durante mucho tiempo, casi va a durar 12 años. El último va a salir de Oscar casi 12 años después. Nadie que permaneció preso, sino que tenían que ir a firmar cada mes a Guadalajara. Entonces, esa represión fue muy fuerte y fue un golpe que casi desbarata al momento un anarquista, ¿no? En ese tiempo de lucha sacamos este cartel. Si protestas, te golpean. Si te defiendes, te torturan y encarcelan. Ya pusimos una frase de una banda de Barcelona. No hay cárcel, no hay leyes que encierren nuestros sueños. Presos políticos de Guadalajara, libertad. Y afirma la caravana de libertad de Cali Julián. Este cartel lo hicimos por miles y empezamos a hacer colectas de dinero para sacar a los compañeros y todo ese tipo de lucha, ¿no? Esos años fueron muy fuertes en cuanto a las protestas. Hablamos de 2004. Algo que se me pasaba fue que después de la protesta de Cancún de la OMC, como cuando terminó la de 2003, la de la OMC, la banda del Bloque Negro que estaba aquí se vinieron hacia la Ciudad de México. Y entonces estaba acercando un 2 de octubre, entonces hicimos una marcha el 2 de octubre, y yo creo que es de las más caóticas que yo he visto en mi vida. Llegamos, salimos de la marcha de la Plaza de las Esculturas y empezamos a recorrer las calles, y la banda del Bloque Negro empiezan a romper, bueno, los reinos de aquí, bancos, cristales, cuanto montaban en el camino. Y yo dije, y la policía no aparecía. Nos fuimos más hacia adelante a Gobernación, y exactamente igual ahí, intentando prender cosas y tal. Y cuando damos vueltas sobre Avenida Chapultepec, una de esas avenidas, así de pronto vi una agencia de autos que estaba así, y ya más vi como la banda iba hacia allá. Autos, cristales, una de destrozos impresionantes. Y me decían los del Bloque Negro, Toby, esto no nos dejan hacerlo en Estados Unidos. Y pues aquí tampoco, no sé por qué van a pasar a la policía, no sé por qué. El caso fue de que llegamos al Zócalo, y en eso ya no lo sabíamos, hacer grupos para alejarnos, para que no nos detengan, y nos vamos, ¿no? Y no detienen a nadie de la banda, sino nos detienen después, porque cuando entran a robarse el Diana, pues hay cámaras y los van filmando y pues nos van agarrando. Pero ese tipo de hechos así tan violentos era algo que yo no había visto, ¿no? Pero era una manera de protestar y de luchar, pero no teníamos que dejar de lado la organización, teníamos que seguir organizando, ¿no? Teníamos que seguir avanzando en eso de los colectivos, en eso de la propaganda, en eso de las acciones. Y entonces así fue como empezamos a hacer ese tipo de luchas globales, y también empezamos a enlazarnos con otras gentes. Ya no traje un cartel, pero también en Canadá y en Francia hacían unas protestas que se llamaban Día Internacional contra la Brutalidad Policíaca. Y nosotros nos enlazábamos con ellos, y ese mismo día hacíamos una marcha aquí. Salimos del Tianguis de Chopo, una marcha, nos fuimos a la Glorieta de Insurgentes, que en ese tiempo una dirección de policía ahí, de la dirección ciudadana, no me acuerdo de qué cosa, y salimos, hicimos un cartel grande, hicimos la marcha, salimos y nos hicimos una manifestación ahí. Si en Brasil hacían la semana de unidad, la semana de resistencia narcopunk, en México hacíamos la semana de resistencia narcopunk en las mismas fechas. Entonces hacíamos actividades juntos, 2 o 3 ciudades diferentes. Si estaba en el encuentro internacional narcopunk, por ejemplo, se fue para el 2000. Para el 2000 se hizo la segunda reunión de la Internacional Narcopunk, y la hicimos en la ciudad de Toluca. Y vinieron cerca de 250 personas ahí así, y gente de muchas partes del mundo. Y nos reunimos durante 3 días, discutimos cómo se organiza los colectivos, el PUN, la anarquía, bla, bla. Hay una serie también de fotos que testimonian ese evento, y después lo dejamos de hacer. Y empezamos a hacer otro tipo de cosas. Nosotros teníamos por costumbre hacer jornadas que hacíamos en distintas ciudades del país. Hacíamos en Sinaloa, en Hermosillo, en Tijuana, en Cuernavaca, en Oaxaca. Entonces, esas jornadas que íbamos haciendo, nos reuníamos, discutíamos qué pasaba con las cosas, cómo estaban sucediendo las situaciones, y aprendíamos y pasábamos como que la experiencia y la enseñanza a las nuevas generaciones. Así lo hicimos durante muchos años. Pero después del 2004, cuando pasa esta represión de Guadalajara, nos desmovilizamos. Fue mucho esfuerzo para conseguir dinero, mucho esfuerzo para ayudar a compañeros. Luego las famosas ONGs que primero nos hicieron entrar a los policías a esa supuesta revisión, al final empezaron a pedir dinero para los presos y ellos se quedaban con el dinero. Una serie así muy fea de hechos que desmovilizaron a mucha gente, y a partir del 2004, 2005, 2006 como que descendió la lucha de tipo global y también de la lucha organizada. Eso nos costó bastante tiempo también, ¿no? Sin embargo, las cosas seguimos avanzando y haciendo lo que podíamos.
Y para esto seguimos haciendo los fanzines, los encuentros, las jornadas, ¿no? Empezamos a hacer más propaganda de la afirmación anarquista. Por ejemplo, este cartel. Este es un dibujo de un carnal que se llama Sagra, que en España es un fanzine que se llama Pedro Pico y Vena, que es un cómic y hace muy buenos carteles, ayuda a muchos grupos a hacer sus portadas. Y este tipo de carteles siempre lo estuvimos haciendo, pegándolos en las calles y poniendo la lucha de aquí, por aquí, por allá. Y entonces de esas luchas globales no dejaron primero una desmovilización, una confrontación incluso. La gente de Monterrey culpaba a los del DF de la violencia, de los presos, los de Guadalajara a su vez había acusaciones muchas cosas muy, muy negativas que no sabíamos cómo enfrentar como organización. Bueno, nos costó la desmovilización. Sin embargo, la gente siguió organizándose, siguiendo haciéndose cosas, ¿no? Yo le había pedido aquí al Caníbal que nos trajéramos este cartel. Primero, el arte es muy bonito. Es un grabado. Aquí entre la banda pongo ahí mucho gente creativa. Y al final está dedicado a un compañero que se llama Salvador Olmos García. Está hecho en Oaxaca. Y este compañero era un compañero que igual en Oaxaca hacía la lucha con un anarquista, sobre lo que podía. Y en una ocasión lo detiene la policía, lo golpean, lo llevan a la calle, lo están pateando y le aplican algo así como la ley fuga, o sea, le disparan y lo matan, ¿no? Diciendo que se había querido escapar. Entonces, esa es una de las muertes así, ha habido varios compañeros, pero esa fue una que fue fuerte de este carnal. Y entonces la banda siempre ha estado luchando contra ese tipo de cosas, ¿no? De ahí que nosotros nos hayamos, algunos, no todo el movimiento Punk es anarquista, pero muchos sí lo somos, y ahí hemos agarrado las ideas anarquistas, ¿no? ¿En qué consiste el anarquismo? Es una filosofía difícil de entender para mucha gente, en el sentido de que el anarquismo o los anarquistas propugnan por una sociedad sin gobierno. Y es la primera dificultad que se encuentra la gente. La gente no puede creer que el mundo pueda elegirse sin gobernadores. La gente no concibe que no haya presidentes, que no haya gobernadores, que no haya senadores, diputados. O sea, no pueden concebir cómo se pueda vivir sin gobierno. Para nosotros lo que decimos es que un pueblo no avanza precisamente por el gobierno. El gobierno no produce nada. El gobierno no crea riqueza. El gobierno lo único que hace es tomar de todos nosotros toda la riqueza que generamos. Desde que compramos un refresco, una paleta, nos cobran impuestos. Si trabajamos, nos cobran impuestos sobre la renta, impuestos sobre el producto de trabajo. Todo el mundo les cobran impuestos y esos impuestos se apodera del gobierno de él. Ese dinero supuestamente es para hacer obras públicas o obras para toda la gente, pero por lo general se emplea solamente para sus salarios. La burocracia gubernamental es enorme. Se les paga a diputados, senadores, y el problema es que el poder en sí mismo trae corrupción. Cuando a alguien se le da todo el poder para poder decidir lo que él quiera, hacer lo que él quiera con todos los recursos económicos y sin que haya nadie que se oponga a él, empiezan a volverse como una especie de locura por el poder, se apasionan tanto que no quieren abandonarlo, se lo dejan a sus amigos, se van pasando de uno en otro, y quienes menos les interesan son las gentes. Hacen una carretera mal construida, un hospital sin medicinas, escuelas, maestros mal pagados, porque el dinero lo emplean para ellos, para beneficiarse. Aquí lo que hemos hecho cada 6 años es hacer negocio. Llegó Salinas y enriqueció a sus amigos en teléfonos, en todas las industrias que vendió. Llegó Fox y benefició a su familia y enriqueció a toda su gente a su alrededor. Con Calderón fue lo mismo. Solo han venido a saquearnos, a robarnos, y ellos se han quedado siempre con todo. Y no les importa que la gente quede en la pobreza. El Tratado de Libre Comercio fue una especie de agresión contra el trabajador en el sentido de que abren las fronteras para que vengan los productos de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo y arrasen todo. La industria textil aquí prácticamente desapareció, la industria del calzado prácticamente desapareció, porque no puedes competir con esos precios. Entonces, esto es lo que hacen los gobernantes, es beneficiarse de esos acuerdos, beneficiarse de todo lo que ellos pueden hacer para enriquecerse y proteger a su clase. Entonces, la pregunta es, ¿entonces para qué sirve el gobierno? Si lo que la historia nos ha enseñado y la experiencia nos ha enseñado, que en lugar de ser un beneficio, lo que hacen es beneficiarse ellos mismos y dañar a los demás. ¿Para qué sirve? O sea, ¿no podríamos vivir sin diputados, sin senadores? O sea, la gente cree que si no tuviéramos gobierno seríamos como algo salvajes o caóticos. Cuando un presidente se va del país, ¿a poco la gente sale a matarse en la calle, sale a matar? No, simplemente no pasa nada porque la gente no tenemos una vida orgánica posible que hace posible que podamos vivir. Existe la solidaridad, la empatía. Cuando vemos un problema social en el barrio, tratamos de resolverlo.
Entonces, el problema del gobierno es ese, que el gobierno es un obstáculo para el progreso de los pueblos, pero tiene un dominio muy fuerte sobre nosotros de distintas maneras. Una de ellas es el ideológico. La primera función que hace un gobierno es romper la unidad comunitaria de un pueblo. Es decir, si antes había pueblos, comunidades grandes, con las ciudades empiezan a aventar avenidas para separar a la gente. Avenidas que separan a las personas. Después, en los mismos barrios hacen verlos como enemigos, un barrio enemigo de otro. En la época de las pandillas era eso. Que habían roto la cohesión comunitaria y ahora unos nos veíamos a otros como enemigos. Después de romper la cohesión del barrio, intentan todavía romper más al interior. Y uno de sus últimos objetivos es incluso quebrar a las familias, es decir, meter un individualismo egoísta en el sentido de que solamente me importo yo y nadie más. Y esta pandemia les caía más que anillo al dedo para sus planes que ellos tienen. Que tú veas en el semejante alguien que te puede enfermar, alguien que te puede matar, alguien que te puede dañar. Entonces, por lo tanto, nos vemos como enemigos, nos vemos como competidores, nos vemos como alguien que me puede hacer un mal. Además, en lugar de ver en el semejante a alguien con quien puedo mejorar las cosas, ahora nos vemos como enemigos y como rivales. Esa es parte de la dominación que nos hacen. La otra, pues, es que busques el prestigio, el poder, el dinero, la felicidad, a costa de lo que sea. Que no te importe sobre quién pasas. Que tu triunfo y tu éxito lo puedas presumir, pero solamente para ti. Es decir, no hay justicia cuando la justicia es que sea para todos. No hay igualdad cuando quiere decir que sean para todos. Se busca el privilegio, se busca el obtener a costa de los demás. Entonces, el gobierno, su función ha sido eso, dominarnos y controlarnos mediante la toma de ellos tienen los medios de producción, y lo que hacen es al trabajador, ven a trabajar, te doy un dinero para que puedas comer y regreses a trabajar conmigo. Para que tus hijos también sean obreros y para que a mis hijos sean los que te sigan dominando. Esa división de dominados y dominadores ha permanecido casi imposible. Y entonces hay dos maneras de intentar cambiar el mundo. Una es de arriba hacia abajo. Aquellos que creen que es posible organizar una fuerza que se oponga al poder, tomando el poder y desde el poder beneficiar a la gente. Hay muchas variantes de ese tipo de gobiernos, pero su idea es esa, ¿no? Que si un día los obreros toman el poder, la sociedad va a cambiar. Que si un día los intelectuales y los sabios y los científicos toman el poder, entonces tendremos un gobierno influido que va a beneficiar a todos. Eso es lo que ellos creen, pero no es así. Cuando un obrero tú lo pones con los diputados y gana lo que ganan los diputados, convive con los diputados, ya no es obrero, es un diputado. Es decir, ya no tiene raíces en su clase social, sino simple y sencillamente está dedicada a lo que ellos están ahí y va a querer ese privilegio para sí mismo. Entonces, las condiciones en las que el poder hacen que ya no pertenezcan a la base. Y entonces, esos que creen que desde arriba se puede cambiar la sociedad, siempre te van a decir, elige un buen presidente. Fox es el cambio. Fox va a ser y la gente va y vota por Fox. Después resulta ser que Fox no solamente no era un inepto, sino que enriqueció a su gente. Y entonces dicen, es que Felipe Calderón es el presidente del empleo. Y la gente va y vota por Felipe Calderón, que también se alía con los narcos y que también lleva al país a la ruina. Y entonces el sistema te dice, dice, es que escogiste mal, tienes que saber elegir bien. Y entonces culpan a la gente de que las cosas vayan mal. Entonces te dicen, ahora el PG va a ser bueno, ¿no? Y la gente va a votar por él. Y entonces ahora los medios dicen que son populistas, que no va a funcionar y tal. Y ese es su juego de ellos. Te van a decir, a la siguiente elige bien. Y así vamos a estar toda la eternidad buscando el buen gobierno, el gobierno de los sabios, el gobierno obrero, que jamás va a llegar. Y la experiencia nos lo ha enseñado. Eso no ha pasado ni va a suceder. La otra forma de transformar la sociedad es la que nosotros queremos, que es la que parte de abajo hacia arriba. Es decir, que parte del individuo. Nos hacemos una revisión de nuestras conductas, hábitos y nuestros pensamientos y pretendemos cambiar las cosas. En base a la justicia, la igualdad, la fraternidad, nos unimos a otros que piensan como nosotros y empezar a crear comunidades de abajo. Lazos de fraternidad, de simpatía, empatía, y en base a eso empezar a crear escuelas, espacios, comunidades, colectivos, proyectos, y empezar a transformar de abajo hacia arriba. ¿Es muy difícil? Sí. ¿Es muy tardado? También. Querer cambiar desde el sindicato, desde la casa, desde la comunidad, es una lucha muy grande, pero nosotros en ese mismo deseo de la lucha encontramos nuestra recompensa. Es decir, tratamos de vivir la libertad o tratamos de invitar a la gente que sienta y viva y desee la libertad. Esa es la lucha de nosotros, ¿no? La lucha violenta la dejamos solamente como un mero recurso de defensa. Si un día tendremos que defendernos, defenderemos, pero lo nuestro es la creación de grupos colectivos y avanzar hacia allá.
Yo conocí a los anarquistas españoles, tuve la fortuna de conocer su ética, su posición, de esos anarquistas que daban la vida por una idea, que la dieron por una idea, que nos enseñaron un poco de lo que ellos tenían y ese conocimiento, que el día de hoy es lo que es la Biblioteca Social de Construir. Nosotros tenemos esos acervos, esos periódicos, esa experiencia, esas luchas, las tenemos ahí, ¿no? Luchas increíbles que se hacían no solamente en España, sino se hacían en Rusia, o que se hacían en distintas partes del mundo, desde esa perspectiva de cambiar cosas de abajo hacia arriba, sin poder y en contra del poder, dando de que lo que dominara fuera la fraternidad y la libertad. Entonces, esas son las ideas que a nosotros nos han imbuido. Numéricamente los anarquistas somos todos. No somos quizás algunos hasta jamás hayan escuchado de nosotros. Sin embargo, tenemos una larga historia. Nosotros como movimiento nos unimos a los Flores Magón, que fueron los magonistas del siglo XIX, de 1900 a 1922, a la gente que lucharon en la social en 1865, que nos unimos a la CGT, a los sindicatos que existían en los años 20, o a las luchas que sucedieron en Ucrania. Nosotros creemos que la lucha es internacional, es decir, nosotros no somos partidarios de la patria, nosotros nos consideramos cosmopolitas, ciudadanos del mundo. Nuestra lucha puede ser aquí como en Brasil o como puede ser en Indonesia. Donde haya un deseo de libertad, nosotros apoyamos esas luchas. Si es en Palestina o si es en Grecia, es algo que es parte de nosotros. Puesto que no creemos en la patria, tampoco creemos en la bandera. Nosotros no reivindicamos ninguna bandera. Y tampoco creemos en los signos, que son cantos guerreros para ver al semejante como enemigo. Ni bandera, ni fronteras, ni ninguna de esas cosas que separan al ser humano. Nosotros creemos eso de que la patria es la tierra entera. No tenemos ni una patria particular. Somos humanos y ese es nuestro mundo y es lo que queremos y luchamos. Hay muchas características más del anarquismo que son largas de explicar, pero básicamente es lo que nosotros nos hemos dedicado, desde la lucha del colectivo punk, desde la música, desde el fanzine, desde estas jornadas, desde estas protestas callejeras, cuando fue de poner el aeropuerto, ahí estuvimos resistiendo los ataques. Después fuimos cuando había que tomar otra vuelta a Tenco para sacar la policía. En Oaxaca, en la comuna de Oaxaca, en esas luchas que se dieron con la CIPO. Todo eso que se dio en la APO, ahí la banda también estuvo. Y en distintas luchas que ha habido en muchas partes de la ciudad del estado. Y lo hacemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, desde nuestro punto de vista, de apoyar a la gente que lucha por la justicia, por la igualdad, por la libertad. Y donde haya una lucha justa, tratamos de estar ahí y hacemos lo que podemos hacer. Quizás no podemos hacer mucho, pero lo que podemos, lo intentamos. En la Ciudad de México hay distintos lugares, hay distintos grupos. No solamente existe la Biblioteca Social de Construir, existe la Federación Anarquista Mexicana, existe la Ocupaché, existe la Granada, existe el Castillo del Brujo, existe un Ateneo que está allá por, no sé, Matías Romero, por ahí arriba de Naucalpan, para allá arriba. Y esas gentes están haciendo su trabajo y hacemos lo que podemos difundir nuestras ideas que les acabo de contar a grosso modo. Entonces, más o menos eso es lo que nos hemos dedicado, lo que estamos. No dejamos de ser punks, seguimos siéndolo, seguimos reivindicando la música, seguimos escuchándola, seguimos siendo parte de este deseo de cambiar el mundo y en la medida que podamos lo hacemos. Cuando los compañeros nos invitan a dar estas charlas, lo agradecemos porque es una forma de poder contarles a ustedes cómo fue nuestro movimiento, si triunfamos o no triunfamos, la historia lo dirá, lo más probable es que ya seamos derrotados, pero en nosotros va a quedar el deseo de que intentamos durante muchos años, si hablamos desde los 80, hemos luchado desde los 80, hemos luchado en los 90, en los años 2000, y hoy que estamos en el 2020 seguimos luchando, seguimos creyendo en lo que creíamos y seguimos firmes en estas ideas que tenemos. Hemos dado la vida a esto, yo tengo 55 años, y los años que me queden, pues voy a seguir en lo que yo creo, en esto donde yo he puesto mi corazón, en esta lucha en la cual le he entregado todo y se lo seguiré entregando hasta que sea el último momento. Pues no sé si hay algo que decir de parte de Roberto o de Caníbal. Básicamente esa es la lucha que hemos tenido. Pues agradecerle a Toby, pero igual ya empieza la sesión de preguntas. No sé si alguien de ustedes quiera preguntar algo. Pues sí, este es su momento. Sí, chicos, ustedes, Caníbal, haz la cámara más para Toby. Te quiero ver. No es cierto. Ustedes, muchachos. Denle, yo tengo una pregunta, Denle. A ver, va una pregunta. Bueno, en este ruido que nos platicas de que la principal influencia del anarquismo en el punk en México viene de España y de Europa,
¿es específico y es estrictamente esta influencia? ¿O también había reivindicaciones como de los Magón, ¿no? O de estos primeros anarquistas que estaban como en la... que han estado presentes, ¿no? En la escena, digo, detrás de la revolución hubo mucha bandita anarca, ¿no? Pero este movimiento del que tú formas parte, ¿su influencia directa es española o sí tienen reivindicaciones con los primeros anarquistas mexicanos? Bueno, como punk, lo primero que escuchamos fue el punk inglés, después escuchamos punk de Estados Unidos, escuchamos punk de Europa y tal, y la influencia fue musical. Fue así, de la música era algo que nos atraía demasiado. Pero la idea de anarquía que manejaba el punk, eso fue lo que nos inclinó a tratar de conocer qué había. Yo cuando hablo de la influencia italiana, hablo de los colectivos. Nosotros nos llamamos colectivos por el colectivo A de Milán. Por eso se nos llamamos así, colectivos aquí en México, ¿no? Nos seguimos llamando colectivos como Revuelta Narcopunk o Colectivo X, ¿no? Entonces, esa es la influencia que llegó de ese lado, de los fanzines, de la organización. Después, estando ya en el punk, obviamente empezamos a leer a lo que no conocíamos, es decir, a nadie nos enseñan quién es Ricardo Flores Magón, quién es Praxis Guerrero, quién es Ricardo Rivera, quién es Margarita Ortega. Eso no nos lo enseñan, ¿no? Entonces empezamos a estudiar el magonismo y obviamente nos vamos ahí. Pero nosotros no solamente nos quedamos en el magonismo, también leemos a Reclus en Francia, o podemos leer a Kropotkin ruso o a Malatesta italiano. Entonces, en ese sentido somos globales, somos multiculturales. Y cuando empezamos a leer a Magón, obviamente nos vamos más atrás, ¿no? Nos vamos entonces con La Social, con Plotino Rodocanati, con Salacosta, con Villanueva, con Villavicencio, esas luchas que se dieron ahí en Topolobampo. Después nos vamos a la Casa del Oro Mundial, a la CGT, nos vamos a la Federación Anarquista Mexicana de 1939-41, a la gente que estuvo en Colotepec, en Chorocampo, luchando desde los años 40, 50, al Sindicato del Hipódromo de las Américas, y en los 70s, 60s, 68 con ese movimiento de los jóvenes del 68 global, que en México también había, todos esos grupos que estaban ahí, no sé, Caos, Testimonios, toda esa banda, ese anarquismo nosotros lo reivindicamos, ¿sí? Pero no somos patrioteros, o sea, vivimos en esta región, pero también respetamos y amamos el movimiento de otros lados. Musicalmente la influencia fue de muchos países. Ideológicamente ya nos fuimos inclinando por el anarquismo clásico y organizado, y después cada quien agarró lo que más le gustaba, ¿no? A quien le gusta más el anarquismo mexicano, incluso hasta indígena, y a quien le gusta más el anarquismo ruso o alemán, ¿no? Por decir algo. No sé si te contesté la pregunta o... Sí, no, sí, completamente. Justo eso era lo que quería saber, ¿no? Porque, pues sí, como te decía, hay muchos anarcos en la revolución, pero pues esta influencia entonces vino musicalmente y vino de Europa, ¿no? Esa era la pregunta. Y otra pregunta. Entiendo que el anarquismo, pues bueno, ¿no? Apela a la destrucción del Estado, del capital y de las religiones, ¿no? Y en ese sentido, ¿consideras que el anarquismo puede tener una convivencia cercana o hay algún tipo de convivencia con la religión? Pienso en un caso como el de Cherán, ¿no? Que, bueno, a partir de la defensa armada o de la defensa violenta, logran autodeterminarse. Y bueno, sé que es un caso particular, ¿no? Porque también es un pueblo originario que tuvo que ver como con sus usos y costumbres, su organización. Pero pensando un poco el movimiento de Cherán de autonomía y autodeterminación, ¿podría existir algún tipo de anarquismo que tenga como una convivencia ahí con un poco con la religión? Bueno, mira, hay muchos anarquismos. Claro. Es decir, hay un anarquismo sindicalista, un anarquismo idealista, un anarquismo comunista, un anarquismo comunista libertario. Por ejemplo, Kropotkin y Malatesta manejan dos ideas de comunismo anarquistas diferentes. Y entre esos también hay anarquistas que se consideran cristianos. Te puedo mencionar a Jacques Ellul, que hizo un libro que se llama La Biblia y la Anarquía, a Carlos Díaz, que es alguien que es de la escuela de Munier, que también es un hombre que es hasta católico incluso, y ahí se lucha, Félix García, y hay mucha gente que hace eso. El mismo fundador del anarquismo en México, Plotino Rodocanati, es alguien que es teísta, y parte de su lucha era eso, por establecer el reino de la justicia de Dios en la tierra. Y si tú lees sus escritos, están imbuidos de una idea cristiana bastante amplia y grande, ¿no? Pues eso siempre ha estado. Entonces, lo que sí manejamos nosotros es de que, al menos eso creo yo, que hay cosas sociales que las cuales compartimos. Es decir, queremos
que la propiedad sea colectiva, queremos que desaparezca la autoridad, el capital, etcétera. Y en nivel individual, cada quien se puede aplicar la ética que quiera. Si alguien tiene una ética de tal o cual forma, es respetable y ahí está bien, ¿no? Entonces, hay gente que se siente inclinada a este tipo de ideas del lado de la, no religión, sino del cristianismo, es decir, de la idea teísta, en esencia de lo que es así, y hay quien lo maneja y que lucha desde ese lado y lo participa y lo practica. O sea, yo no le veo ningún problema, ¿no? Creo que uno de los errores que hubo del anarquismo español fue haber quemado las iglesias de Barcelona o de Madrid. Y digo, estoy aventurándome a juzgar demasiado la ligera quizás, pero eso permitió que la Iglesia Católica pudiera decirle a los católicos, se están atacando nuestra fe, y que se fueran del lado de Franco, ¿no? Por salvar la religión, por salvar la fe, por salvar X, etc. Cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí debería ser la lucha un poco más tolerante en ese aspecto. Digo, si hablamos de izquierdistas, hablamos, no sé, de Rubén Jaramillo, un pastor metodista, que con las armas en la mano defendía las ideas de Zapata. Entonces ahí yo soy de la parte que creo que hay que tolerar ese tipo de, no tolerar, sino de convivir con ese tipo de tendencias. Va. Sí, es que justo pensé en Rodacanati y cómo su influencia, pues, acá motivó ciertas, por decir aquí en Chalco, ¿no? La rebelión de Chalco fue pensada desde Rodacanati. Entonces, sí, pensaba justo en él y en esto de Charán, pero va, chido, chido. Sí, nada más por último, para esto de Chalco que acabas de mencionar, en un principio creíamos que Rodacanati y Zaragoza llegaron a Chalco, pusieron una escuela, llegó un estudiante que se llama Julio Chávez López, o Julio López, son los distintos autores, llegó, aprendió de Rodacanati y de Zaragoza y decidió hacer una revolución. No fue tan así. Chávez López era una persona que ya era alguien que había hecho ya otras rebeliones anteriores, había sido militar y que tenía dentro de sí un deseo de justicia y hizo una rebelión, una revolución pequeña. Fue derrotado, lo deportaron a la Martinica. Hay cartas donde la gente pide que pueda regresar Julio Chávez López a México, regrese y cuando llega hasta la costa y llega Rotino Rodacanati, obviamente él dice, estos son de los míos. Entonces por eso es que planean esa rebelión que se da esta de Chalco, que es tan amplia, tan grande, que es una especie de antecedente de las luchas que va a dar Zapata. Entonces este carnal ya era rebelde y los compas nada más lo que hicieron fue darle una orientación ideológica quizás más clara, cercana al anarquismo, y fue por eso que se dio esa rebelión de Chalco. Chido, chido. ¿Alguien más? Este es su momento, chavos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué colectivos sobreviven o se han armado en la actualidad, Toby? Esa es la gran Christopher Medina nos pregunta eso. Una pregunta bastante inquietante, porque efectivamente las nuevas tecnologías fueron a desmovilizar muchas cosas. Nosotros lo vemos, muchos sindicatos, muchos movimientos sociales poco a poco se han ido reduciendo. En esto de la música, cuando llega al internet, llega más fácil de poder ver cosas y tal. Los números de colectivos se fueron reduciendo de manera drástica, el grado de los fanzines. Yo cuando te hablo de los fanzines como Brigada Subversiva, como todos los que hemos visto, mostramos. Aquí anda. Hay uno que se llama Feos y Curiosos. Ese es un fanzine así que me llama la atención. No, por ahí lo encontré. Ese fanzine se llama Feos y Curiosos porque una vez la policía detuvo unos punks y cuando le piden que por qué no lo detuvieron, dicen por feos y curiosos. Y de ahí nació un documental del fanzine. Esta época de los fanzines que fue grande, que yo pienso que es una de las aportaciones punks a la cultura. Hay una cantidad inmensa de fanzines, no solamente en México, sino en el mundo. Fanzines, no sé, como el TVR, como el 15 Azucena del País Vasco, como la Letra A en Barcelona, la Letra A en Madrid, no, la Letra A es de Barcelona, perdón. Esos fanzines que hay por todo el mundo, en Alemania, en todas partes, es una riqueza increíble de escritos, de cosas que aportan al mundo. Llega el internet y el número de fanzines se reducen drásticamente. Una publicación anarquista como Freedom en Inglaterra hace unos años dejó de publicar en físico porque ya no era posteable y empiezan solamente a hacerlo en papel. La revista anárquica, con 50 años de hacer propaganda a través de impresos, este año deciden dejar de publicar en papel para hacerlo solamente por internet. Entonces el número de publicaciones ha descendido de manera muy fuerte, muy fuerte. Sigue existiendo aquí el Criptas, sigue existiendo
Creo que se desconectó, ¿no? Mira, Roxy, curiosa historia. ¿Se desconectó? ¿No? ¿Sí? Aquí estamos, mira, todo. Ahí está. Bueno, entonces, el número de publicaciones, Dale. el número de publicaciones desciende drásticamente. Ajá. Entonces, existe No se escucha. Le apagaste a Toby, no a ti, Top. O sea, apágate a ti y no a Toby. Listo. Ok. Bueno, Dale otra entonces vez. el número de fanzines descendió drásticamente y el número de colectivos también. Aproximadamente yo creo que habrá en la Ciudad de México unos 20 colectivos quizás. Algunos con más o menos numerosos, otros menos, pero sí se ha descendido la actividad en cuanto a publicación de fanzines y en cuanto a la organización a través de colectivos. Pero sigue habiendo colectivos, eso no ha dejado de existir. ¿Alguien más? Este es un momento. Creo Creo que que yo tengo una duda. Venga, sí, tú. Creo que aquí la mayoría bueno, me pongo a pensar un poco en Javier y en Octavio Solís, que fue el último que vino, que sí ha tenido como que posicionamientos de lo que tú, Toby, consideras como, no sé, un cambio de abajo a arriba y de arriba a abajo, como que lo intentan cambiar ya que estén arriba, ya que tengan el poder. No, o sea, ¿tú qué le dirías a esas personas que buscan el poder para poder cambiar algo? O sea, ¿cuál sería tu posicionamiento? Porque igual y si es, por lo menos a mí, y bueno, tal vez Alberto también en el momento fue uno de los primeros que saltó cuando hizo esa onda de, pues hay que institucionalizar los movimientos sociales. ¿Cuál es, cómo, cómo responderías a eso? ¿Cómo podrías decir, tal vez por ahí no es el cambio? Y también, no sé, me surge ahorita la duda del, eh, como, ¿qué me recomiendas para poderme involucrar o entender más de este tema? Porque creo, o por lo menos dentro de los círculos que he estado, ha sido muy satanizado tanto el anarquismo como el fascismo. Entonces, de alguna u otra manera, me gustaría como que aprender más y no sé si me pudiera recomendar algo. Bueno, mira, nosotros no estamos a favor del cambio del poder, porque creemos que no ha pasado. Tú revisa la historia, gobiernos republicanos, monarquías, siempre que ha sido desde arriba no se ha logrado transformar nada. Nosotros pretendemos la transformación desde abajo. ¿Qué pasa cuando el poder decide meter las manos en algo? Por ejemplo, en la cultura. El gobierno dice, vamos a financiar las publicaciones, vamos a financiar esto más. Lo que nosotros creemos es de que lo adocena, lo amansa. La gente empieza a hacer cosas para que te sigan becando, para que te sigan financiando. Tú ya haces cosas en relación al poder. Te pretendes congraciarte ahí. El caso de Enrique Krause y esto de que servían al poder y que el poder se beneficiaron y ellos eran los primeros defensores de los gobiernos. Entonces, que cualquier movimiento social se acerque al poder, casi siempre va a ser para mediatizarlo o para controlar. Entonces, en ese sentido, nosotros propugnamos que es desde abajo. La gente se organiza a sí misma mediante la democracia directa, la acción directa, mediante la formación, la autogestión es algo importante para ahí. En cuanto a, si quieres aprender, quieres conocer un poco más de esto, hay un libro que para mí me parece que es esencial, dos libros. Uno se llama La ideología anarquista de Capelletti, ese lo puedes encontrar fácilmente en la red. Lo descargas, es un libro pequeño donde explica todas las teorías anarquistas y el por qué y el cómo hacer las cosas. Y el otro se llama Anarquismo de Daniel Guérin. Compañero francés hace un trabajo bastante bueno en la revisión de las teorías anarquistas, aunque él no es anarquista, él es un marxista, pero lo hace de una manera bastante brillante. Entonces yo recomendaría esos dos libros, ¿no? Igual yo siento que estaría chido que te leyeras Los anarquistas mexicanos y El corto de verano de la anarquía. Y habla del anarquismo ahí en España. También ese está muy chido. Sí, de Hans Magnus Enzensberger.
Y bueno, Ese mero, un poquito hablando de este carnal de Hans Magnus Enzensberger, hay un texto que se llama algo así como Loa del analfabeto, que me gusta porque él empieza a hacer una revisión de cómo las culturas antiguas no tenían libros, no tenían cultura, y sin embargo la tenían. Es decir, se transmitía mediante el relato, el intercambio de cuentos, de relatos, y eso hacía que las sociedades ágrafas tuvieran una riqueza cultural bastante grande. Dice después que el capitalismo nos enseñó a leer y escribir, porque necesitaban que el obrero supiera cuál era la A y cuál era la B para poder jalar las palancas. Y es una crítica a la cultura y a la educación, que vamos a llamarle formal, de cómo han ido matando el espíritu y la imaginación del ser humano, y cómo deberíamos también tratar de llegar a esas partes de la riqueza que da el intercambio, la comunicación, la creación colectiva, la convivencia y la imaginación y la transmisión mediante el relato. Pero bueno, esto ya es algo. ¿Cómo se llamaba el último que me dijiste? Loa del analfabeto, de Hans Magnus Enzensberger. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Igual, es su momento también. Está para enriquecer el debate. Siempre es su momento, siempre. Toby, en la actualidad ha habido una efervescencia en cuanto a colectivos estudiantiles. Bueno, no, quién sabe si se autodenominan colectivos, pero bueno, vamos a decirles colectivos estudiantiles en todas las prepas e incluso facultades que se autodenominan anarquistas, ¿no? Pareciera que en todos lados, en cada facultad por lo menos hay un colectivo anarquista. ¿Cómo ves tú esta efervescencia o también, o si concibes que realmente hay como un crecimiento de los colectivos anarquistas que son los más visibles, incluso yo podría decir, en estos momentos en las universidades? Sí, la cuestión es de que en las universidades hay una dinámica que es un poco diferente. Es decir, en la universidad o en la escuela formal, alguien va porque pretende obtener un título y aprende lo que tiene que aprender porque que le diga a los maestros tiene que más o menos decirle lo que el maestro quiere que yo le diga, le voy a decir esto para que me pase. Entonces, en esa obtención del título también viene a veces que llegado un momento puedas tener un estatus, ciertas cosas, que la lucha social la dejas a un lado, en la búsqueda de lo que tú buscas, en la búsqueda del título o del trabajo, de esto, de aquello más. Entonces, entre los grupos anarquistas estudiantiles, por lo general hay mucha fluctuación, es decir, están durante un tiempo, después se retiran, después están ahí, pero si sirve para el pensamiento crítico, si sirve para la organización, para que después una vez ellos cuando tengan la carrera que tengan, puedan ayudar a la gente para entender mejor las cosas, está bien. Y efectivamente hay muchos grupos estudiantiles que están tomando esta idea del anarquismo, pero como digo, hay muchos anarquismos y cada quien entiende variantes y vertientes y tal. Si quizás una de las dificultades nuestras es no habernos reunido todos, es más, ni siquiera sabemos cuántos somos, por así decirlo, y reunirnos y ver qué se puede hacer. Pero mientras la idea está del deseo de que la gente quería cambiar las cosas, porque las cosas no están bien, toda la gente lo sabe. Es decir, mientras exista esta tanta pobreza, tanta marginación, la gente buscará formas de organizarse. Y el anarquismo es una opción que atrae a bastante gente y bueno, la gente se va a irá formando y el tiempo nos dirá si estos movimientos estudiantiles tienen fuerza como para transformar algo o si nos podemos unir para intentar hacer más cosas, ¿no? Y qué bueno que están ahí los colectivos y los saludamos y los felicitamos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Es un momento. Yo quisiera saber un poco más, si nos podrías platicar un poco más sobre la liberación animal desde el anarquismo. Bueno, esto de la liberación animal quizás tiene mucha fuerza en el punk, cuando la gente decide irse hacia el vegetarianismo y el veganismo, pero esto en el anarquismo viene desde más atrás. Eliseo Reclus, que fue un contemporáneo de Bakunin, que hablábamos de 1860, 1850, ya era alguien que era vegetariano. Entonces Eliseo Reclus era un geógrafo, amante de la naturaleza, que jamás comió carne, que siempre propugnó por la paz, que tenía esa posición, incluso en la Comuna de París, que está próximo a cumplir creo que un centenario, no sé, 2 centenarios. En la Comuna de París, Eliseo Reclus va a combatir a las barricadas y se va con un rifle sin balas. Porque no pretendía, él no podía, si no mataba animales para comérselos, no podía matar a otros seres humanos. Fue detenido, fue deportado a Nueva Caledonia, como científico finalmente tuvo que irse a Bélgica, etc. Es decir, esa parte de la gente que está luchando por
los derechos de los animales es muy antigua y en estos lados aquí se ha dado mucho. Hay muchísimas canciones punks que hablan de esto, hay muchos grupos que han hecho ese tipo de acciones como los ALF, los Animal Liberation Front, los Hellfires, grupos que han hecho, no sé, liberado animales de granjas o denunciado el maltrato que se le da a los animales. Y esa posición viene también desde los años 20 en los naturistas en España que propugnaban por una vida pegada a la naturaleza, lejos de las cosas, vamos a llamarle, del progreso, viviendo de manera natural, sembrando sus alimentos. Esta es una lucha que ha tenido mucha fuerza. Hay excelentes documentales sobre esos temas. Tú busca por ahí ALF o busca Liberación Animal, vas a encontrar en YouTube muchas experiencias de muchos colectivos en muchas partes del mundo haciendo esta defensa y la lucha de los animales. Ok, gracias. Entonces, no todas las anarquistas, no sé, son vegetarianas o algo así. Sí, eso se maneja como una especie de opción personal. Hay muchos que son vegetarianos, otros no lo son, pero lo que sí es contra el maltrato animal, eso sí. O sea, estamos en contra de las corridas de toros, en contra de la experimentación en animales. En ese sentido sí nos manejamos desde esa perspectiva, pero vegetarianos solamente algunos grupos o individuos que hacen de eso su lucha y durante muchos años lo son, veganos y vegetarianos. Conozco muchos amigos que son así. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario? No, ya aventamos el último comercial. Nosotros estamos en la Biblioteca Social de Construir. Cuando quiera venir alguien, aquí tenemos una amplia colección de fanzines, publicaciones y libros. Pueden acercarse a nosotros. Aquí les ayudamos a lo que quieran investigar. Aquí hay bastante documentación. Y aprovechando que estamos en un lugar sindical, si alguien tiene un conflicto laboral, también aquí hay ese tipo de asesorías. Les digo que ocupamos un espacio, una planta baja, donde arriba hay un sindicato que se dedica a la defensa de los derechos laborales. Entonces, cuando cualquiera quiera venir, aquí es bienvenido y pues gracias a Roberto y a Marco. ¿Cómo se llama y dónde está, perdón? Esa es la pregunta, sí. Es Biblioteca Social de Construir y estamos en la calle Godard, número 20. Esquina con Delibes, en la colonia Guadalupe Victoria, aquí en Metro La Raza. Y aquí mismo está el local sindical. Perfecto. Pues, gracias. Pues muchísimas gracias, Toby. Qué bueno que nos acompañaste. Es bueno escuchar las voces de estos grupos que han sido tan satanizados, sobre todo por los medios de comunicación. La Biblioteca Social Reconstruir, como que ya la agarraron de encargo, ¿no? También cada que sacan una nota se han identificado a los grupos anarquistas que están destruyendo la ciudad, te ponen a ti y a la Biblioteca Social Reconstruir cuando no tienen idea de a qué se dedica la Biblioteca Social Reconstruir, ¿no? O qué es, pero lo ponen como esos grupos desestabilizadores e incendiarios, ¿no? Sí. Cintia, ¿querías decir algo? Adelante, Cintia, adelante. No podía faltar, ¿verdad? Adelante. Bienvenida a tu participación, Cintia. Bueno, es como cierta inquietud, ¿no? Porque igual, como desde ciertos acercamientos, ¿no? Yo creo que, o sea, sí sigue siendo muy satanizado, ¿no? El anarquismo. Pero si acaso algunos acercamientos que se ha tenido, pues desde los jóvenes o desde las universidades, muchas veces se ha tratado como, más que reformularlo, como brindar otros acercamientos, ¿no? Que también puede ser anarquista estas formas de resistencia, como justo la biblioteca, como son los comedores, como otras formas como de autosustento, vaya, ¿no? Por ejemplo, como estas juntas a veces que se realizan vecinales, recuperar espacios, todo eso. A final de cuentas, el salir de toda lógica, ¿no? Salir de toda lógica de depender del Estado, salir de toda lógica incluso de este capitalismo tan voraz. Y mi pregunta es esta, ¿no? Más, ¿cómo explico? Siempre he tenido como la duda, ¿no? Si es que el anarquismo podría, como por así decirlo, proliferar desde abajo a partir de todas estas como iniciativas. No sé cómo decirlo. O sea, sí, o sea, perdón, me está costando un poco de trabajo. Pero a lo que voy es,
si una de las mayores fuerzas podría ser justo renunciar a estas lógicas desde abajo, ¿no? No sé si en esta circunstancia como el rehusarme, por ejemplo, a caer en muchas de estas cosas podría en realidad sí considerarse un golpe o en realidad no. O sea, no sé cómo explicarme. Si un comedor comunitario, si estas iniciativas vecinales, si todas estas formas de renunciar, quizás no directamente de la forma violenta, sí podrían representar un golpe o en realidad únicamente pueden ser complementarias o únicamente es... No sé si me expliqué. Sí, más o menos te entiendo. Creo que si lo hablábamos de Henry David Thoreau, quizás podría ser un ejemplo. Henry David Thoreau, cuando se da la invasión a México, él se opone a ser partícipe de esa guerra y decide no pagar impuestos y decide que él va a tratar de llevar en su vida la práctica no violenta y de su ser coherente consigo mismo. Y lo desde su perspectiva. Así puede ser Tolstoy también, que decide hacer de su vida un ejemplo y tratar de vivir bajo estas ideas. ¿Cuánta fuerza puede tener ese tipo de ejemplos que hacen personalmente cada quien? Si esto puede repercutir en la sociedad, es difícil de saber. Sin embargo, lo que sí sabemos es de que es una coherencia. Es decir, hay cosas que uno debe de hacer, por ejemplo, la violencia. Nosotros entre los anarquistas lo que no puede haber y no podemos jamás permitir es la violencia hacia las mujeres o hacia los niños, el abuso. Nosotros eso lo combatimos y no lo permitimos. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que ser una persona no violenta, al menos en relaciones afectivas entre nosotros. Nosotros no podemos matar, nosotros jamás podremos ser policías o soldados. Nuestra lógica no está de que un día podamos ganarnos la vida matando personas o torturándolas. Entonces hay una ética que no podemos renunciar. Y esa ética que manejamos individualmente, ¿cuánto puede cambiar la sociedad? Quizás no mucho, pero al menos nosotros sí lo procuramos que esa ética permanezca. Lo peor que pudiera hacer es que no hubiera una ética personal, como por ejemplo decían, si alguien decide no comer carne, es su posición y está bien y es respetable. Quien decide que su posición va a ser, no sé, enseñar a la gente a leer, alfabetizarla, enseñarles un poco de cultura, llevarles esto, llevarles aquello. Hay un compañero, por ejemplo, que se llama Rufo, que en una comunidad de Catepec decidió llevar un comedor popular. Pues él lleva el lugar, pone las mesas, consigue esto, consigue aquello, y los niños van y comen en las mañanas por 3 pesos un desayuno, y en la tarde de la comida van y comen por 3 pesos. Es decir, es una ética particular, un deseo de querer hacer las cosas. ¿Cuánto se va cambiando? No sabemos, pero lo que sí es que creemos que vale la pena hacer. Queremos que es ético y que es coherente, y que empezar con uno mismo, y dentro de esa manera unirnos a otros que piensan como nosotros e intentar cambiar las cosas desde abajo, sin necesidad de recurrir a los financiamientos, de recurrir a la aprobación del poder, sino hacerlo desde abajo, de manera horizontal y de manera fraterna. Nada más, hay una película que se llama Noviembre, que me recomendó mi novia hace no mucho, en donde dice algo así como de, a veces vivir es la mejor forma de resistir. Entonces, no. Sí, así es. Esa es la rebeldía última que manejamos en la personal. Digo, quisiéramos que fuéramos más, pero mientras usamos poco, resistiremos de esa manera. Muy bien. ¿Alguien más o ya es todo? Pues creo que ya es todo. Pues muchísimas gracias, Toby, por la charla. Nos sirve mucho, como te digo, para acercarnos a estos temas que muchas veces se invisibilizan o no se les da voz precisamente a este tipo de actores, que es lo que tratamos de hacer en esta clase. Y pues si no hay nada más, pues muchísimas gracias. Gracias, Toby. Esperemos poder vernos pronto, hablarnos ya frente a frente en algún momento, ya que pase esto. Igual, muchas gracias, Caníbal, por el esfuerzo de ir hacia allá. Te están dando aplausos virtuales por ahí. Yo también voy a dar mi aplauso virtual. Ahí está. Aplausos virtual. Pues muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias, Toby. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues nos vemos el próximo viernes. ¿Qué nos traes el próximo viernes, Caníbal? Sí, el próximo viernes vamos a tener 2 compañeros que nos hablen sobre guerrillas centroamericanas. Ok. Guatemala a Nicaragua. Órale, suena bastante. Va. Sí. Bastante chido. Vientos. Pues muchísimas gracias a todos y hasta el viernes nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, bye, gracias.
Gracias. No, tú sí pregúntame.